Apenas una hora después de dejar su informe matutino a la comisaría, el oficial David Carter se encontraría con una verdad que no solo cambiaría su visión del mundo, sino que lo obligaría a confrontar su propia idea de justicia. Si alguien le hubiera dicho esa mañana que un niño con una gorra desgastada y un balón de fútbol sería el inicio de algo tan grande, probablemente se habría reído. Pero la vida, como descubriría muy pronto, no es algo que puedas predecir. Hola a todos, bienvenidos a una historia que promete mantenerlos al borde de sus asientos. Hoy les contaré sobre David, un policía blanco de mediana edad, y cómo un encuentro fortuito con un niño llamado Malik lo llevó a descubrir secretos que nunca imaginó. Prepárense, porque esta no es una historia común de amistad o justicia, es una en la que los matices importan, y donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan rápidamente. Así que, tomen asiento, relájense y acompañen a David mientras camina hacia un destino que no esperaba. David era un hombre meticuloso. Se había unido a la fuerza policial en busca de orden, tanto en su vida como en la comunidad. Su ciudad, un lugar diverso pero dividido, era un reflejo de su propia vida. Aspiraba a la armonía, pero estaba llena de grietas. Su esposa le llamaba obsesivo, porque siempre tenía que limpiar sus botas antes de cada turno. Para David, era más que un hábito, era su manera de asegurarse de que todo empezara bien. Pero últimamente, incluso las botas impecables no podían borrar el peso que sentía en los hombros. Su vecindario, al borde de la tensión racial y económica, parecía un barril de pólvora listo para estallar, y David no estaba seguro de qué hacer con ello. Esa tarde, mientras patrullaba el parque local, notó a Malik, un niño de no más de 10 años, jugando solo con un balón de fútbol. Llevaba una camiseta demasiado grande para su pequeño cuerpo y un par de zapatillas desgastadas. Malik lo miró de reojo, pero no dijo nada. David, en un arrebato de curiosidad, se acercó. «Bonito tiro», comentó mientras Malik pateaba el balón contra un muro. El niño no respondió de inmediato. Solo lo miró con esa mezcla de recelo y curiosidad que tienen los niños cuando no saben si confiar en un adulto. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó David, intentando sonar amigable. Malik encogió los hombros. «Solo juego. Mi papá está trabajando». Algo en el tono de Malik, quizás la leve vacilación en la mención de su padre, despertó la atención de David. Pero no insistió. En cambio, se quedó un rato, pasando el balón con el niño, descubriendo poco a poco que Malik tenía una risa fácil y un talento nato para el fútbol. De pronto, David miró el reloj y se dio cuenta de que había pasado más de lo que planeaba. Al despedirse, Malik lo sorprendió. «Gracias, señor policía. Mi papá dice que casi ninguno de ustedes es amable». David rió, pero las palabras del niño se quedaron con él, como una piedra en el zapato. ¿Qué había querido decir con eso? Esa noche, mientras David limpiaba sus botas como de costumbre, las palabras de Malik seguían resonando en su mente. «Mi papá dice que casi ninguno de ustedes es amable». No podía evitar sentir que había más detrás de esa frase, algo que no entendía del todo. David tenía una política personal de no involucrarse demasiado con los ciudadanos fuera de su deber, pero había algo en Malik, en su honestidad infantil, que lo desarmaba. Al día siguiente, en su recorrido matutino por el parque, volvió a ver a Malik, esta vez sentado en un banco. El niño levantó la vista y sonrió al verlo. «Hola, señor policía». «Hola, Malik. ¿Cómo estás hoy?» «Bien. Mi papá me dejó venir antes de irse al trabajo». David se sentó en el banco, sorprendiéndose a sí mismo por lo natural que se sentía hablar con el niño. Conversaron sobre fútbol, los dibujos animados favoritos de Malik, y el sueño del niño de jugar algún día en un equipo profesional. Pero pronto la conversación giró hacia su familia. «¿Tu papá siempre trabaja?», preguntó David con curiosidad. «Sí, trabaja mucho. A veces no lo veo en días», respondió Malik, mirando su balón con expresión pensativa. «Pero dice que es para que tengamos comida en la mesa». David asintió, pero algo en la voz de Malik lo inquietó. Había un tono de resignación en el niño, como si cargar con esa realidad fuese completamente normal. Decidió no presionar, pero la curiosidad se quedó con él. Esa tarde, David utilizó un recurso que tenía a su disposición como policía, buscó información sobre el padre de Malik en la base de datos. Era un acto poco ético, lo sabía, pero su intención era inofensiva, o al menos eso se decía a sí mismo. Introdujo el nombre que Malik le había mencionado casualmente, Terence Willis. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, el aire pareció quedarse estático a su alrededor. Terence Willis no era un hombre común, tenía un expediente criminal extenso,
con cargos relacionados con robos y violencia. Lo más inquietante era que había sido identificado como posible miembro de una organización criminal que operaba en la zona. David sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía un hombre con ese historial ser el padre amoroso que Malik describía? En las semanas siguientes, David intentó mantener la amistad con Malik, pero no podía evitar verlo con otros ojos. Quería preguntarle más sobre su padre, pero sabía que sería inapropiado. Sin embargo, una tarde, mientras jugaban al fútbol en el parque, Malik dejó caer una bomba inesperada. A mi papá no le gusta que hable con policías, dijo de repente, deteniendo el balón con el pie. Dice que ustedes siempre lo ven como el malo. David se quedó congelado por un instante, intentando elegir sus palabras con cuidado. Bueno, a veces cometemos errores, dijo al fin, sintiendo la incomodidad en cada palabra. Pero no todos los policías son iguales, así como no todas las personas son iguales. Malik asintió, pero su mirada se perdió en el horizonte. Había una tristeza en sus ojos que David no podía ignorar. Decidió que era momento de enfrentar la situación. Necesitaba saber más sobre Terence, no solo por Malik, sino también para entender por qué el hombre tenía tanto resentimiento hacia la policía. Después de todo, no podía ser solo por el historial criminal, debía haber algo más. Un par de días después, David estacionó su patrulla frente a la dirección que figuraba en el expediente de Terence. La casa era pequeña y estaba algo deteriorada, pero se notaba el esfuerzo por mantenerla limpia. Llamó a la puerta, y fue Malik quien abrió. «Señor policía», dijo el niño, sorprendido pero feliz. Antes de que David pudiera responder, una voz profunda resonó desde adentro. «¿Quién es, Malik?». Un hombre alto y corpulento apareció en la puerta. Tenía una expresión dura y los ojos llenos de desconfianza. David lo reconoció de inmediato: Terence Willis. Terence cruzó los brazos mientras observaba a David con una mirada que era a partes iguales cautela y desafío. «¿Qué hace un policía en mi puerta?», preguntó, su voz grave, casi un gruñido. David sintió la tensión en el aire, pero mantuvo la calma. No estaba ahí para causar problemas, al menos no intencionalmente. Solo pasaba por aquí. Malik me mencionó que vivían cerca. Hemos jugado fútbol en el parque últimamente, dijo, tratando de sonar casual. Terence levantó una ceja, pero no dijo nada al principio. Luego miró a Malik, que estaba parado a un lado, sosteniendo su balón y mirando nervioso de un hombre al otro. «¿Es cierto, hijo?», preguntó Terence. Malik asintió con entusiasmo. «Sí, papá. Él es bueno jugando. Y no es como otros policías». Terence soltó un bufido irónico, y por un momento David pensó que cerraría la puerta en su cara. Pero, para su sorpresa, el hombre lo invitó a pasar con un gesto de la cabeza. «Entra entonces, ya que parece que tienes tiempo de sobra». David se adentró en la pequeña sala de estar, notando los muebles modestos pero ordenados. En la pared había fotos de Malik cuando era más pequeño, siempre acompañado de un hombre con una sonrisa orgullosa. Ese hombre era Terence, pero su semblante ahora estaba mucho más endurecido. Terence se sentó en un sillón y lo miró fijamente, como un juez esperando una confesión. «No confío en ustedes», declaró directamente, sin preámbulos. «No confío en ningún policía. Y sé que no estás aquí solo para hacer amigos con mi hijo. Así que, ¿qué quieres realmente?». David sabía que no podía evadir la pregunta. Respiró hondo antes de hablar. «Malik me parece un gran niño. Me recuerda a mí cuando era pequeño. Pero también me preocupa que puede estar enfrentando dificultades. Solo quiero entender mejor su situación, para ayudar si es necesario». Terence soltó una risa seca. «¿Ayudar? ¿Un policía blanco ayudando a un hombre negro? No me hagas reír». David sintió que el golpe era personal, pero entendió que la desconfianza de Terence venía de algo mucho más profundo que un simple prejuicio. Decidió no defenderse ni discutir, en cambio, se inclinó hacia adelante, intentando conectar. «No puedo cambiar lo que otros policías han hecho, Terence. Pero puedo tratar de demostrar que no todos somos iguales. Tú también sabes lo que es que te pongan una etiqueta, ¿verdad?». Terence lo miró por un largo momento, como si evaluara su sinceridad. Finalmente, se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando al exterior con los brazos cruzados. «¿Sabes por qué no confío en ustedes? Porque fui uno de esos chicos como Malik. Jugaba en las calles, tenía sueños, pero bastó un error, un solo error, para que todo mi futuro se fuera al demonio». Se giró para mirarlo directamente.
Robé comida, ¿sabes? Tenía 16 años y mi mamá no tenía nada en la nevera. Me arrestaron, y ahí empezó todo. En lugar de tratar de entender, me metieron en el sistema. Salí peor de lo que entré. Y cada vez que intenté cambiar, otro policía estaba ahí, listo para recordarme que nunca podría ser más que un delincuente. David sintió que el peso de las palabras de Terence lo golpeaba con fuerza. La ira en su voz no era solo contra el sistema, sino contra la indiferencia que había enfrentado toda su vida. Y ahora tengo a Malik, continuó Terence, su voz quebrándose un poco. Lo único que quiero es que él tenga una oportunidad que yo no tuve. Pero cada vez que lo veo hablando con alguien como tú, pienso que quizás solo es cuestión de tiempo antes de que la historia se repita. David tragó saliva. Las piezas empezaban a encajar. Terence no era un hombre sin redención, era alguien que había sido empujado al borde y había peleado para no caer. Pero esa lucha constante lo había vuelto amargado y desconfiado. Terence, dijo finalmente, no puedo cambiar tu pasado. Pero puedo hacer todo lo posible para que el futuro de Malik sea diferente. Déjame demostrarte que no estoy aquí para hacerte daño, sino para ser alguien en quien puedas confiar. El silencio llenó la habitación. Malik, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Papá, a mí me gusta hablar con él. Me hace sentir seguro. Las palabras de Malik parecieron ablandar a Terence. Se frotó los ojos, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, asintió con la cabeza. No sé si puedo confiar en ti, dijo, mirando a David. Pero por Malik, lo intentaré. En las semanas siguientes, la relación entre David, Malik y Terence empezó a cambiar lentamente. Aunque Terence seguía siendo reservado, permitió que David pasara tiempo con Malik, llevándolo ocasionalmente a jugar fútbol en un campo más grande. David, por su parte, usó cada oportunidad para ganarse la confianza de Terence, mostrándole que su interés no era solo profesional, sino genuino. Una tarde, mientras los tres estaban en el parque, ocurrió algo inesperado. Un auto negro se detuvo bruscamente cerca de ellos, y dos hombres salieron. Eran conocidos de Terence, antiguos compañeros de su vida en las calles. Se acercaron con actitud amenazante, lanzando miradas de desprecio a David. Mira nada más, Terence. ¿Ahora haces amigos con la policía?, dijo uno de ellos con una sonrisa sarcástica. Terence se tensó, y David notó cómo sus manos se apretaban en puños. Malik, que estaba a su lado, se aferró al brazo de David, claramente asustado. No es asunto tuyo, Reggie, respondió Terence, intentando sonar firme. Ah, ¿no? Porque parece que te estás olvidando de quiénes somos, hermano. ¿O es que ahora crees que este tipo te va a salvar? Reggie lanzó una carcajada burlona, pero había un filo peligroso en su voz. David mantuvo la calma, aunque su instinto le decía que la situación podía escalar rápidamente. No quiero problemas, intervino David, su voz tranquila pero firme. Estoy aquí por Malik. Reggie se burló aún más, pero algo la postura de David lo hizo retroceder. Quizás era la determinación en su mirada, o tal vez el hecho de que no mostraba miedo. Después de intercambiar un par de amenazas más veladas, los hombres se marcharon, dejando tras de sí una nube de tensión. Terence exhaló profundamente, como si acabara de soltar un peso enorme. Eso es lo que trato de evitar, dijo, más para sí mismo que para David. Gente como ellos, no quieren dejarme en paz. David asintió, entendiendo el dilema de Terence más que nunca. Si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo. No solo como policía, sino como alguien que quiere lo mejor para Malik. Terence lo miró por un momento, y algo cambió en su expresión. La desconfianza seguía ahí, pero había un atisbo de aceptación. Unos meses después, todo el esfuerzo comenzó a dar frutos. Terence consiguió un trabajo estable en una tienda local, alejándose de las influencias que lo habían perseguido durante años. Malik, con la ayuda de David, ingresó en un programa juvenil de fútbol que le ofrecía no solo entrenamiento, sino también mentorías y apoyo académico. Un día, después de un partido donde Malik había brillado, Terence se acercó a David mientras el niño celebraba con sus compañeros. No creí que llegáramos hasta aquí, dijo, con una mezcla de gratitud y humildad. Gracias por no rendirte con nosotros. David sonrió, sintiendo que por primera vez Terence hablaba desde el corazón. Malik merece un futuro mejor, Terence. Y tú también. Terence asintió, y por primera vez, le extendió la mano. David la estrechó, no como un policía y un exconvicto,
sino como dos hombres que habían encontrado un terreno común en algo mucho más grande, la esperanza. Mientras el sol se ponía, iluminando el campo de fútbol con tonos cálidos, David miró a Malik correr hacia ellos con una sonrisa radiante. Supo en ese momento que, aunque no podía cambiar el pasado, había ayudado a construir un presente más brillante y quizás, un futuro lleno de posibilidades.